Muy buenas, mi nombre es Fernando Sierra Ariza, capellán cristiano evangélico, constructor de paz a través del Evangelio, porque el Evangelio es el único que nos puede hacer un cambio en nuestras vidas. La palabra de Dios es lo único que puede lograr cambiarnos. Si nosotros nos proponemos leer la palabra de Dios verdaderamente, y si queremos de corazón un cambio en este planeta, un cambio en las personas, tienen que empezar por dónde, por nosotros mismos. Son los que tenemos que empezar, ¿qué? A cambiar. La palabra de Dios, el Evangelio, viene a enseñarnos el amor a través del Señor Jesucristo. Aquel hombre que murió en la cruz del Calvario dándolo todo por todo. ¿Por qué? Porque ese es el amor que muestra de Dios, su amor tan profundo que vino a dar su vida misma para mostrarnos el camino para volver a casa. ¿Otra vez a dónde? Al cielo de donde hemos venido. Bueno, hoy traigo un tema titulado Volveos a mí, dice el Señor. Esto lo encontramos en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 1, donde vamos a hablar de un hombre que es el profeta Elías. Elías fue enviado por Dios a llevar un mensaje a su pueblo, a que se volvieran a él. Volveos a mí, dice el Señor. El Señor, a través de grandes milagros y grandes proezas que hace a través de este hombre, está mostrando el poder que él tenía, que él puede darnos lo que nosotros necesitamos si somos hombres de fe y de oración. Amén. ¿Dónde vivía este hombre? Este hombre vivía en las montañas de Galada. Ya habitaba y era un hombre de qué? De fe y de oración. ¿Qué es un profeta? Es un hombre apartado por Dios. ¿Para qué? Para llevar un mensaje. La palabra profecía quiere decir carga. Dios había puesto esta carga en él. Él se dolía por el pueblo. Él estaba allí sintiendo el dolor de ver al pueblo en la apostasía, el apartarse de Dios y ver hacia dónde lo conduciría eso, porque eso los llevaría ¿a qué? A la esclavitud del pecado y a la esclavitud de ser dominados por otras naciones. Miremos, el pueblo de Israel estaba en apostasía y él era un hombre que no tenía un puesto o cargo importante, pero creía en Dios, en el propósito de Dios, que es el bienestar y el amor. ¿Para quién? Para todos nosotros. Porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos en general, nadie queda por fuera, blancos, negros, todos los de todas las naciones, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Nos ha dado ¿qué? Vida eterna a través del Señor Jesucristo. La palabra de fe y de poder estaba en quién? En la boca de este profeta. Él mantenía la fe en la reforma, o sea, en que el pueblo se reformase y se volviera a Dios, a su creador, que levantaran los ojos al cielo, se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios. Volveos a mí, dice el Señor. Él se dedicaba a llevar la palabra a reprender ¿qué? A reprender el pecado. Dios había libertado a su pueblo de la esclavitud y él había dado la tierra y les había dado la ¿qué? La tierra prometida a su pueblo a través de la mano de Moisés. En este nuevo pacto ahora con Jesús nos ha libertado de la esclavitud del pecado y de la muerte y nos ha dado vida eterna y nos dio descanso en él. Porque él es ¿qué? Él es nuestra tierra prometida. Con él un desierto se vuelve ¿qué? Un paraíso. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo ¿qué? Os haré descansar, dice el Señor. Vea, no importa la clase de pecado en que te encuentres, no importa el estado que te encuentres, en el estado de salud de que te encuentres, estira tu mano, mira los ojos al cielo, invócale que Él es un Dios vivo porque Él murió y resucitó. Nosotros estamos invocando es a un Dios vivo, no es un Dios muerto, no es un ídolo de yeso, ni mucho menos. Estamos levantando al cielo y creyendo desde nuestro corazón, porque hay que adorarles en espíritu y en verdad. No haciendo por obras terrenales o invocándole de manera diferente a través de un ídolo. No, Señor, tenemos que hacerlo desde nuestro corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarnos? Gozarnos, leer su palabra, ver todas las promesas que Él tiene para nosotros. ¿Qué es lo que a Él ha hecho desde el tiempo antiguo por su pueblo, mostrándonos ese ejemplo a través de ese pueblo de Israel y todo por lo que el pueblo pasó y lo que sucedía cuando se apartaban de Dios? Ahora en este pueblo ha levantado un nuevo pueblo, que es el pueblo que somos nosotros. Nosotros somos ese, por ejemplo, tomarlo por ejemplo, ese Israel espiritual que el Señor vino a levantar.
un nuevo pueblo. Ahora estamos conducidos de la mano del Señor y no podemos que apartarnos de Él porque eso es lo que ha causado las guerras. Eso es lo que ha ocasionado que el hombre se enoje contra el hombre. ¿Por qué? Porque nos hemos que apartados de Dios. Pero vemos que con el tiempo de Elías, el pecado y la apostasía y idolatría iba separando al pueblo ¿qué? De la mano de Dios. Asimismo, hoy nos estamos alejando de la mano de Jesús, de su ejemplo en la cruz, del Calvario y de un hombre que lo dio todo, ¿qué? Por amor. El Señor Jesucristo dio todo por amor, hasta su vida misma derramó hasta la última gota de sangre. Vemos cómo Dios comienza a construir a su pueblo para que se vuelva de sus malos ¿qué? De los caminos, le empieza a advertir. Hoy en día es igual, vemos guerras, enfermedades, terremotos, huracanes, volcanes. Son llamados de atención. Vemos cómo esta tierra se está volcando, el mismo planeta se está sacudiendo porque hemos abusado de los recursos que tiene la tierra. Los estamos malgastando y pues prácticamente lo que se está haciendo es poco. Parece que quisiéramos acabar todo en esta generación y no dejar para las demás generaciones. Debemos dejar que el pueblo que vuelva a su creador y no perezca a causa de qué, de su pecado. En la época de Elías ellos creían que la lluvia y todo lo demás no provenía de Dios, sino de la fuerza de qué, de la naturaleza, que las cosechas eran abundantes por las fuerzas de la lluvia y de qué, y del sol. Ellos creían era que esto era así como muchas veces han dicho los científicos, mucha gente que no cree en Dios, que esto es algo natural. No, alguien puso a rodar porque esto es un ciclo. Llueve, la lluvia cae, vuelve a los ríos, el sol sale, se evapora, pero primero irriga toda la tierra, después se evapora, vuelve y sube al cielo y vuelve, es un ciclo. Los científicos creen que eso empezó a andar porque sí, pero ¿quién dio ese golpecito? Ese golpecito lo dio el Señor. Bueno, vemos que Dios a través de este hombre Elías iba a demostrar su poder dando un ejemplo cómo este hombre detuvo la lluvia por 3 largos años y después cómo mediante una oración volvió a llover, mostrando Dios a través de este hombre que Él es el creador de este universo y de todo lo que hay en él y que Él quiere lo mejor que para nosotros. Vemos cómo Dios mandó a este profeta allí a ese lugar y detuvo la lluvia por 3 años para mostrarle al pueblo que Él es Dios, que Él gobierna sobre los elementos naturales, no es el hombre y no es porque sí, no es porque Dios mismo lo hizo. Y vemos cómo otra vez este hombre, después de esos 3 años, cuando Dios ya vio que era el tiempo, volvió a hacer que lloviera mostrándole al pueblo su poder, para que se volvieran de su apostasía. El propósito de Dios es que vivamos en paz, amándonos los unos a los otros, compartiendo equitativamente todo lo que Él nos ha dado en este planeta, porque lo que hay aquí alcanza ¿qué? Para todos, si lo sabemos compartir. Miremos qué nos dice el libro de Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme al Señor, mas el que envanece su corazón caerá en el mal. El libro de Zacarías 1 dice, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Vuelvo y repito, volveos a mí, dice el Señor, es un clamor del Señor, y yo me volveré ¿qué? A vosotros. El libro de Ezequiel 28:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, converteos pues a mí, ¿y qué? Y viviréis. ¿Qué podemos decir? Lo único que puedo decirte es que leas la palabra de Dios. Convirtámonos al Señor. Si tú quieres conocer más de Dios, coge la Biblia, lee la palabra, pídele al Señor que haya un cambio en tu corazón. Dile, Señor Jesucristo, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Son tiempos difíciles, son tiempos que están pasando y sucediendo muchas cosas. Hay guerras, rumores de guerras, todo lo que dice la palabra de Dios. Tenemos es que pedirle al Señor que sea Él mostrándonos y enseñándonos qué es lo que debemos hacer para cambiar y ser mejores personas y aprender a amarnos los unos con los otros. Muchas gracias. El Señor Jesucristo los bendiga.